que prácticamente anticipó una victoria muy importante, cerca de los 10 puntos por parte de La Libertad Avanza. Vamos a escucharlo para que lo recuerden aquellos que no lo recuerdan. ¿Qué va a pasar en octubre? Va a ganar el gobierno por más de 10 puntos de diferencia al kirchnerismo. ¿Para cómo? Le va a ganar el gobierno por más de 10 puntos de diferencia al kirchnerismo, pero ojo, Sí. eso no significa que tiene un congreso propio, ¿eh? Claro. Va a tener pared de defensa del tercio en ambas cámaras, más 11 senadores y mucha más cantidad de diputados. Bueno, Rucauf, primero felicitaciones, reconocimiento, había que decir eso, de hecho el propio Trebuch dice, ¿cómo? Claro. No lo puede creer. Porque, ¿cuál era la base de ese cálculo? Para mí la base claramente es, primero, el hecho de que Milei es un fenómeno carismático muy parecido al de Menem. Sí. Milei aparece y se lleva atrás a la gente. Y cuando Milei se pone la campaña al hombro, se la pone con una consigna muy astuta. La libertad avanza o Argentina retrocede. Esta es una consigna buenísima. Segundo tema, la boleta única de papel. La boleta única de papel le da libertad a la gente para votar. Esto es, en la provincia de Buenos Aires ya no se podía robar boleta porque te robás la tuya. Claro. No se podía hacer voto cadena porque la boleta te la da en el momento que votás, a todos nos ocurrió, te la firma la presidenta de mesa, no hay más sobres. Claro. El sobre que todos firmaban al comienzo los fiscales, alguna vez yo he sido fiscal, te robaban un sobre y armaban el voto cadena. Claro. Y tampoco podía funcionar la urna embarazada. Esa urna que te la armaban cuando la gente llegaba a las 9 de la mañana, un fiscal, no, ya se votó la mitad del padrón. Claro. Entonces, estas dos convicciones, más el hecho de que yo estaba convencido, no de provincia de Buenos Aires, Eso era nacional, usted decía nacional. Sí, yo pensaba que la provincia ¿Esto fue de Buenos antes del 7 de septiembre, perdón? Eso fue hace 20 días, un mes. Ah, ok. No, después del 7 de septiembre yo estaba muy convencido de estas dos cosas. Que la boleta de papel cambiaba y que Milei era un tipo que arrastraba porque tiene un imán personal, ¿no? Claro. Ahora, el otro tema importante que acá hay que tener en cuenta, y que sí yo estaba convencido, es Santa Fe y Córdoba. ¿Por qué? Y porque yo decía un Buenos Aires con el kirchnerismo 4 o 5 puntos arriba, se lo dije a varios analistas con los que discutí en los días previos, pero le decía, pero ojo, va a arrasar en Córdoba y va a arrasar en Santa Fe. Me decía, vos estás loco. En Córdoba el gringo. Ya llora dos gobernadores de buena gestión. Yo le decía, ustedes se equivocan, primero porque no agranden lo que nunca fue grande. Es decir, hay figuras que son figuras importantes en su provincia, pero no son totalizadoras. Entonces el tipo que no tenía el voto radical, ¿qué iba a votar? ¿Al gringo? Claro. No, votó a La Libertad Avanza. No es que todos votaron por amor. Muchos votaron porque lo de enfrente era peor. Y eso es lo que a mí me convenció antes. Yo le decía que los tres fueron ganadores, Rucauf, por eso. El consultor de CB Consultores, de CB Consultores, Cristian Boutier. Primero, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias. Ahora te quiero preguntar cómo ha sido tu lógica para acertar con ese resultado, pero el tercer ganador está desde Entre Ríos, ha sido uno de los gobernadores que mayor diferencia sacó en las elecciones de este domingo. Estoy hablando de Rogelio Frigerio. Frigerio, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches ahí a todo el piso y a los que nos están mirando. Bueno, Frigerio, ¿a qué atribuye usted, ya le estoy pidiendo un análisis político, no económico, a qué atribuye primero el éxito tan importante a nivel nacional, segundo, lo inesperado en la provincia de Buenos Aires, y de qué manera se reflejó esto en la provincia de Entre Ríos? Bueno, yo creo que lo que está claro es que la gente no quiere volver atrás. La gran mayoría de los argentinos y claramente de los entrerrianos tienen muy claro hacia dónde no quieren ir, ¿no? Que es a estas décadas desde la recuperación de la democracia, en donde han gobernado el populismo, la demagogia, y nos han llevado a un lugar del que claramente estamos intentando salir, no sin mucho esfuerzo. Y después, bueno, que claramente la gran mayoría de los argentinos está de acuerdo con un norte vinculado con un rol del Estado distinto, con un rol del Estado como facilitador de la actividad del sector privado, que genere condiciones para que haya inversión y trabajo entre los emprendedores, pymes, comerciantes, industriales, el campo.
ahí está la salida y por primera vez la gente tiene esa claridad meridiana respecto a dónde no hay que volver y hacia dónde hay que ir. Independientemente de lo cual, este triunfo que ha sido muy importante en Entre Ríos, casi por 20 puntos, está lejos de ser un cheque en blanco. Nosotros, el presidente y nosotros, los gobernadores, tenemos 26 meses para demostrar que claramente el camino que eligió la Argentina, el gobierno nacional, que es compartido por nuestro gobierno en la provincia, es el camino correcto y que finalmente le va a solucionar los problemas concretos a la gente y va a generar mayor bienestar. Es una enorme responsabilidad la que tenemos por delante, porque por primera vez, por lo menos desde que yo hago política, que son varias décadas, es la gente la que está liderando este proceso, es la gente la que está más convencida que la política, primero hacia dónde no hay que volver y segundo hacia dónde hay que ir. Tengo una pregunta en Entre Ríos. ¿De qué manera impactó, cree usted, el tema de la corrupción? Porque yo, la verdad, pienso en Entre Ríos y todavía me da vuelta en la cabeza a Sergio Uribarri y una cantidad de hechos de corrupción brutales durante los gobiernos peronistas. ¿Algo de eso también impactó en Entre Ríos? Sí, pero yo quiero que, y estoy trabajando para que Entre Ríos sea conocida o se hable de Entre Ríos a nivel nacional por otras cosas, ¿no? Entre Ríos creo que fue la provincia con mayor participación el domingo en términos de gente que fue a votar, y eso yo lo rescato y eso es lo que a mí me hace sentir orgulloso, y todo lo que estamos trabajando para sacar o para evitar estos focos de corrupción que fueron conocidos en su momento, están dando resultados. Y coincido, la gente está cansada de eso, pero también está cansada de los políticos que se creyeron dueños del Estado, ¿no? Que han inundado de familiares, de militantes, de amigos al Estado y que han creído que ese era el camino. Y claramente la gente también castiga esa forma de gobernar a nivel nacional y particularmente acá en nuestra provincia. Frigerio, quería preguntarle también, independientemente de estos temas que está tratando con Alfredo, por otro de los temas que es, bueno, el componente social, ¿no es cierto? Es una provincia también con enormes desigualdades. ¿Cuánto primó eso en la demografía y en la forma de votar, ¿no? Teniendo en cuenta también la situación económica y bueno, y la desigualdad que hay en la provincia que usted gobierna particularmente. Bueno, nosotros ganamos en prácticamente todos los departamentos de la provincia, no hubo mucha diferencia. De hecho, ganamos, si quiere, por más distancia en Paraná y en Gualeguaychú, donde eran oriundos los principales candidatos de la oposición. Yo creo que y lo que hace mucho más meritorio el voto es que precisamente esta decisión de sostener este rumbo a nivel nacional y a nivel de la provincia de Entre Ríos se da en un contexto muy difícil, donde hay muchísimas dificultades para las familias, donde todavía los beneficios de la estabilización macroeconómica no se traducen en mayor bienestar, lo cual hace que esta elección sea mucho más épica y también genera sobre nuestras espaldas muchísima más responsabilidad de cara al futuro, porque este apoyo, tanto al gobierno nacional como a nuestro gobierno en la provincia, se da en un momento de enorme complejidad para la mayoría de las familias argentinas y particularmente entrerrianas, lo cual, como dije, genera mucha emoción, pero también muchísima responsabilidad. Frigerio, ¿cómo va a ser el tema de la negociación con los gobernadores, que es un poco la clave? Muchos dicen la herramienta política para las reformas que el gobierno propone. Necesita mucho acuerdo, no solo en el Congreso, sino con ustedes. ¿Cómo ve esa etapa, esa nueva etapa? Hugo, bueno, Frigerio, le doy una información de último momento, sí, que tal vez usted, Frigerio, la puede confirmar. Tengo entendido que pasado mañana a las 5 de la tarde están citados por el presidente de la Nación y por Guillermo Franco todos los gobernadores. Se estima que ya hay más de 15 que han comprometido que van a concurrir sobre la base de tratar de llevar a la práctica el Pacto de Mayo. ¿Esto es así, Frigerio? ¿Usted va a concurrir? Es así, ya saqué vuelo yo el jueves al mediodía para poder estar allá en Buenos Aires a la tarde. Es así, tiene que ver también con las palabras del presidente el mismo domingo a la noche, donde hizo ese llamado. Creo que es muy importante. Creo que el 2026 tenemos la oportunidad enorme de avanzar sobre esas reformas que venimos postergando desde hace por lo menos 30 años. La reforma del sistema impositivo, la reforma del sistema de coparticipación federal, la modernización de las leyes laborales, generar un sistema de seguridad social más sustentable en el tiempo. Hace décadas que venimos desde la política hablando de estos temas sin poder concretarlos
Y yo creo que eso, avanzar en esa agenda, con un acuerdo con los gobernadores, por un lado, y lograr tener éxito en la batalla contra la inflación, en la estabilización macroeconómica, son las bases para generar a partir del año que viene un crecimiento sostenido, un verdadero desarrollo económico. Yo apuesto por eso y trabajo en todo lo posible para que, como digo siempre, al gobierno nacional le vaya bien, ¿no? Sin especulación personal, partidaria, política. Creo que hoy todos los que tenemos responsabilidades en la Argentina tenemos que tirar para el mismo lado y trabajar para que al gobierno nacional le vaya bien, porque de esa manera particularmente también le va a ir mejor a los entrerrianos. Me habilita, Frigerio, para hacerle la última pregunta, para una respuesta corta, pero envenenada, como corresponde la última pregunta, para que no se enoje. ¿Quién es su jefe político? ¿Mauricio Macri o Javier Milei? No, tengo 1,5 millones de entrerrianos que son mi jefe político. Es astuto, es astuto. Diga que es de River, si no diría que es un gran gambeteador de Boca. Le mando un saludo y muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo grande para ustedes. Estábamos hablando de Cristian Boutier, que es el otro ganador, porque no hubo consultores que acertaran. Es más, hubo un montón que la pifiaron de acá a la luna. ¿Por qué? Porque trabajo de encuestas serias, análisis político, ¿cómo se conforma eso de, dar un resultado bastante ajustado a lo que ocurrió de verdad, incluso en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es un poco de todo. A ver, primero los números. Primero hacer el estudio de opinión pública, tener antecedentes, porque ya en 2021 hemos medido, nos fue bien, entonces era medir en esa sintonía y después entender el porqué. Todo lo que dijo Carlos, así. Claro. Yo lo defino como... A ver, el peronismo gastó 2 balas de plata en septiembre, que era el aparato de los intendentes y el factor sorpresa. Claro. Y después venía la reacción a esa sorpresa. Y estuvo bastante claro. Y después sí, la nacionalización natural de la elección, que en el caso de Córdoba, en el caso principalmente de Córdoba, que yo lo estudio porque soy cordobés. Sí. No me había dado cuenta. Pero no me de había dado verdad, cuenta. Yo le hago de traductor. claro, pero digo, sabemos lo que le pasó siempre al peronismo de Córdoba. Al nacionalizarse no tiene injerencia en su mensaje. Claro. Pero es una elección que el cordobés se saca el chip provincial, se pone el nacional y después pasa esto y se vuelve a poner el provincial. Por eso las intermedias pasa una cosa y en las ejecutivas pasa otra. Claro. Claro. Tal vez si mañana hubiese elecciones a gobernador, por A ahí lo iría mejor, mucho claro. Pero mejor. escúchame, con los Gallardón, números, pero o- ahí es que Ariti está en otra instancia. Claro, Ahora claro. no era parte de la discusión. Claro. Entonces, esa era la situación, entonces no me terminaba sorprendiendo el resultado. Y bueno, el crecimiento natural de la mano de Javier Milei, porque era una auditoría de Javier Milei. A favor o en contra de Milei, apalancado por el miedo a la vuelta del gobierno anterior, que se despertó con los 14 puntos en Me provincia. quedé con una cosita que le preguntaste a Frigerio, Sí. quién es su jefe político, ¿no? Él hábilmente dijo el pueblo, los entrerrianos. Pero hoy... Hábil gambeteador. Claro, hoy Santilli y Ritondo no pudieron esquivar la pregunta y dijeron Milei. Dijeron Sin Milei. dudar. Impresionante. A partir de, bueno, lo que trascendió de la conversación telefónica que tuvieron Milei y Macri, después de, Claro. en estas horas, lo ratificó Ritondo, que habla mucho con Macri. Bueno, Santilli estuvo anoche incluso también comiendo con el presidente Fue a en cenar Olivos, con el presidente. con su esposa y con Karina Milei. Y bueno, ratificaron esta conversación, que probablemente termine en un encuentro cara a cara. Y ahí la pregunta era, ¿pero quién lidera? Claro. Milei. Claro. Sin dudar. Bueno, Un comentario. Que es una cosa obvia, es el es una presidente. cosa obvia, ¿no? el presidente Sí, de la pero nación de acaba de palabra ganar. de ellos, claro. Claro, sin duda. No, ¿Qué me un decía, comentario Carlos? que me quedó cuando hablaban ustedes con el gobernador de Entre Ríos, y yo que su abuelo fue un maestro para mí, estaría orgulloso de él. Rogelio, el tapir. Sí, el tapir Frigerio. Un hombre muy importante en mi vida y en mi formación. Él marcó algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. 2026 es el año. ¿Por qué? Porque lo que no se haga en 2026, en 2027, año electoral, Claro, de mi nuevo. experiencia me dice que no se va a lograr. Está bien. Entonces el esfuerzo central para las 4 reformas de segunda generación que necesita la Argentina, que tiene que hacer el presidente Sí. con los gobernadores, es la que empieza este jueves. Es construir un texto que sea aceptable por una gran coalición. Claro. Después seguirán discutiendo otras cosas. Claro. Pero ¿estamos o no de acuerdo que hay que bajar impuestos para que las empresas crezcan y haya más Sin radicación duda. y puedan competir con el exterior? Bueno, no estamos de acuerdo, perdón, el kirchnerismo ya le dice que no, quieren Bueno, subir impuestos, bueno, pero por el eso. kirchnerismo y el trotskismo Usted tienen dice que estar reforma de laboral, acuerdo. ¿quién Pero puede no es estar de minoría, me acuerdo? parece, ¿eh? El kirchnerismo. Pero interesante, O sea, quiero una decir, cosa se que puede dijo construir una Milei. mayoría para... Yo, Sí. ¿sabés cómo sentí que descartó en su discurso muy tranquilo, muy importante el discurso del presidente el día de la victoria? Sí.
como fue tranquilo el día de la derrota, ¿no? No es fácil ser tranquilo en los dos momentos, ¿no? Pero dijo algo muy interesante, todos adentro los que saben sumar 2 más 2. Obviamente Y bueno, el kirchnerismo sí. no. Lo dejó afuera. Claro. No, además dijo procapitalista. Por eso, entonces, no, yo lo que quiero oír es, ¿cuáles son las reformas que queremos? Primero, una baja de la presión fiscal. Sí. Que como bien dice Débora, que siempre apunta justo, Máximo Kirchner cuando le preguntaron dijo, lo primero es aumentar Claro. el impuesto a las ganancias Sí. y el impuesto Y a la riqueza, a la riqueza. las grandes Bien, fortunas, fantástico. sí. Segundo, una reforma laboral, y esto hay que explicarlo muy bien porque se ha asustado a la gente. No se está hablando de desproteger al que está en el mercado laboral. Claro, claro. Se está hablando de una nueva convalidación obrero-empresaria. Y hacia futuro, además, no para atrás. Exactamente. Y 2 sistemas que convivan, además. Claro, pero ¿por qué esto es importante? Y además es importante decir que esto no viene solamente del liberalismo. Roberto Labaña lo planteó también en su momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Que el que está fuera del trabajo pueda entrar, que el empresario pueda tomar nuevos empleados y obreros sin pensar que eso le va a quebrar la empresa. Que surjan nuevos proyectos. Exactamente, bueno, esos son 2 importantes. La tercera y muy importante reforma de segunda generación es lo que significa ponerle límite a la estructura presupuestaria. Esto es, no puede haber en la Argentina presupuestos que violen el equilibrio fiscal. Seguro. Ustedes me dirán, pero qué absurdo. No, esto existe en muchos lugares del mundo. Por supuesto. No en Estados Unidos, ¿eh? Claro. En muchos países del mundo existe la imposibilidad de aprobar un budget, un presupuesto sin Bueno, el equilibrio presupuesto fiscal. ya está publicado, eso es interesante. Yo creo que hacemos divulgación. Sí, pero este presupuesto... El proyecto de este presupuesto ya está publicado, se Pero- puede bajar y hay que aprender a pero leerlo, no, ¿no? no va a ser sencillo Pero es aprobarlo. parte ¿eh? de la negociación, por Claro. supuesto. Cristian, estás midiendo en estas mediciones tan rigurosas, imagen positiva, imagen negativa de los grandes líderes. El otro día concluíamos, tal vez con un poquito de apuro, que el único líder nacional que quedó en pie es Javier Milei, porque tanto Cristina como el propio Mauricio Macri hoy no tienen esa capacidad de juntar 9,5 millones de votos como le pasó a Milei. No. ¿Quiénes son los que tienen mejor imagen hoy en la Argentina? Y lo que pasa es que, mira, nosotros la imagen del presidente sí la seguimos todos los meses. Es Claro. más, la medimos este mes, lo publicamos hoy en Clarín justamente. Está en el 46% la imagen del presidente, subió comparada a la medición de septiembre. Después medimos a los ministros, la que mejor mide es Bullrich, Sí, lo claramente. sigue Petri, tercero está Francos. La verdad que, a ver, el gobierno no está mal, nunca estuvo mejor desde donde arrancó. Arrancó con un 57% de aprobación y la tendencia fue un desgaste, es natural el desgaste. Seguro. Pero llegar a un 47 en este contexto tampoco es malo, tampoco es malo. Ahora el desafío, y en el marco de esta gobernabilidad, de esta transversalidad, es acercar sectores que lo encuentren a Milei como su referente, pero esa referencia tiene que darse en carácter natural. Y En esa lógica de decir, ya no hay que discutir más quién es el líder de este. El líder es Javier Milei porque es el representante del verdadero ¿Y cambio. quién maneja la herramienta política? ¿Es el propio presidente el que debería Lo que pasa- manejarla o lo que pasa- Francos o quien corresponda? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que el presidente demostró ser él el que tracciona los Por votos. eso, La gente votó en contra o a favor de él. No puede estar en la discusión chica, tiene que estar justamente comandando estas medidas que son importantes de cambio de paradigma a nivel nacional. Pero bueno, también tiene que tener actores que se presten al diálogo. Hay un diálogo sincero. Digo, gobernar no es mandar, es persuadir. Y yo creo que el gobierno tiene una oportunidad histórica para persuadir a gobernadores, al propio Mauricio Macri y a todos los que entiendan que el kirchnerismo es su límite. Claro, claro. Y lo que tiene también, y esto es un factor importante, es que quien hoy es la garantía de gobernabilidad externa, que es Estados Unidos, y que no es una mala palabra decirlo, ¿eh? Claro. No es una mala palabra decirlo. Así lo interpretó gran parte de la sociedad, Le está claro. diciendo, hey, entienda que tienen que estar todos. claro, abrí el Se gobierno. acaba esto de que yo como no hablo, que hago te invito a comer milanesa, pero después no te doy bola. No. Las cosas son claras. Todo lo que tengan el kirchnerismo como su límite, todos adentro y todos contentos. Es que así fue durante la primera etapa Claro. del gobierno del Cuando se presidente sacó Milei. la ley Bases. La ley Bases, porque efectivamente venía además con todo el espaldarazo del respaldo en las urnas, que lo había convertido en presidente, está bien, en un sistema de balotaje, pero con un amplio apoyo popular. Después el propio gobierno, con Exactamente. algunas actitudes De empujó. soberbia, de cierta Creo que ahora altanería. tiene, y además hay que decir también, el año electoral no era propicio, porque ayer, no recuerdo si era el mismo Frigerio
Frigerio, no, Ritondo lo decía. Bueno, incluso porque dentro de la misma bancada del PRO que él comanda había habido abstenciones, en algunas votaciones ausencias, y dice, bueno, también era un año electoral. Muchos diputados tenían elecciones en sus provincias, tenían que responder a otros liderazgos políticos, eso ya terminó. Ahora es el momento de volver a recoger todo aquello para tener una mayoría más voluminosa. ¿Cómo jugó la boleta única de papel? Total. Para mí es el gran jugador de esta elección. Sí, sí, Claro, la reina aparte, del las domingo. provincias que ya lo tienen, te marcan que es el camino, incluso por encima del voto electrónico. Claro, Hay claro. países que fueron al voto electrónico y volvieron a la boleta papel porque se dan cuenta que es lo más perfectible. Porque le permite a todos estar en igualdad de condiciones y aparte está el factor humano que cuenta los votos. No se lo delegas a un privado Claro. el escrutinio. Claro. Y eso es importantísimo para darle credibilidad, para que no haya denuncias. Por eso, ¿Me entendés? perdón, yo creo que en la provincia de Buenos Aires, que es difícil que la legislatura de la provincia logre el número, cambiaría la ecuación si hubiera para próximo gobernador. Yo le quería preguntar un dato nada más a Rucauf, que conoce tanto, y sobre todo la provincia de Buenos Aires. La trampa histórica, nadie puede dudar que los 14 puntos que sacó en favor el peronismo de la Libertad Avanza fue por ninguna trampa, pero digo, la trampa histórica, ¿de qué porcentaje hablamos en una elección pareja, ajustada? 3%. Pero Bueno, imagínese acá Es que un gane, montón. que la diferencia fueron Es que, menos a de ver, 50.000 votos. Ahí defiendo el gremio. Los 14, yo tenía 8 puntos el corte del domingo al mediodía y vine acá a la Nación a decir se estira. No anticipé 14, pero porque justamente hay factores que no los manejás. No los podés manejar. Pero ojo El sobre, la boleta. hay un factor que conviene siempre recordar, que es que fue una elección la de septiembre de abajo hacia arriba. Es decir, los que se jugaron la vida fueron los intendentes. Claro, para que no Se lo jugaban su destituyan. consejo deliberante. Por eso es tan oportuno en el editorial que hizo Alfredo poner al intendente justamente de Seiza, porque Seiza es uno de los territorios donde los intendentes siempre han ganado con más diferencia. Primero el padre del Alejandro actual, Granados, ahora el 50 actual. años. Exactamente. No, pero aparte, Sí. Desde que volvió la democracia, los Granados gobiernan, en realidad es que se hizo el municipio, lo Claro, gobierna. municipio. Pero yo a lo que voy es que es muy importante entender por qué la cara de disgusto, que también marcó Alfredo, de Máximo Kirchner. Porque Máximo Kirchner es un tumor adentro de los intendentes. Es el tipo que se metió a conducir el partido de la provincia Claro. sin tener ni votos, ni capacidad, ni inteligencia. Ni conocimiento territorial tampoco. Nada, no nada. sabe. Él maneja el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y su madre el otro. el Nacional. Y no dio un paso al costado como hizo Néstor Kirchner cuando perdió la elección. Bueno, pero estamos hablando de otras categorías de personajes. No se hereda la astucia. No dijo la inteligencia, no se hereda la astucia. Un datito, y ahora quiero escuchar a Silvina Martínez, que tiene un dato importantísimo sobre un tema que se va postergando. Yo también le agregaría, Carlos, al tema de la boleta única de papel, la libertad que tiene el votante, y por eso no está permitido sacar fotos con el celular, porque en anteriores elecciones el puntero te da la boleta antes, te dice vota esto y dame la foto, hermano, si querés que yo después te pague Certifica. o te dé un plan. Acá nadie te controla, nadie te ve, ganás en independencia y en libertad, votás lo que querés y nadie puede saber lo que realmente votaste. Entonces eso le da mucha libertad. Es una Y eso boleta no que es una iguala. trampa. Digamos, ni trampa es eso, directamente le está dando más libertad, estás empoderando al votante. Silvina, ahora sí te escuchamos. Bueno, mira, este tema no está en agenda todavía, pero va a estar en agenda a partir de la semana que viene. ¿Qué te voy a traer? Los 16 años que tiene la Argentina sin defensor del pueblo nacional. Yo digo que es el cargo fantasma de la democracia. Recordemos que el último defensor fue Eduardo Mondino, en el año 2009 renunció y hasta ese momento no ha podido designarse uno nuevo. Ahí está Juan José Boquel, que es el defensor interino que está. ¿Qué pasa ahora? Bueno, este año, este cargo, ¿por qué es importante? Porque el defensor precisamente es un órgano autárquico, autónomo, dependiente del Congreso, que defiende específicamente, bueno, al pueblo, como dice antes, los arrebatos o atropellos del Estado. Ahora, ¿por qué es importante y por qué tengo que va a estar en la agenda a partir de la semana que viene? Porque hace un mes que la Comisión Bicameral, Senado y Diputados, puso en marcha el proceso de designación del defensor del pueblo. En un tiempo récord, se presentaron 76 postulantes, de los cuales pasaron a la etapa siguiente 38. Sí. De estos 38 te traje algunos nombres. A ver. El día de ayer tuvieron que presentar su propuesta y a partir de mañana lo van a defender.
y se va a designar la terna a partir del 5 de noviembre para que lo designen con los 2/3 de los votos. Mira algunos nombres. Tenemos Ángel Amor, que es el actual defensor de la ciudad. Sí. Luis Arias, que es el ex juez Arias, que estaba en La Plata, que ahora es funcionario del ALAC de la provincia de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Julián Axat, que es también un militante kirchnerista. Paula Bertol, bueno, ex funcionaria y es del PRO. Remo Carlotto, también ex funcionario por parte del kirchnerismo. Y Carlos Manuel Garrido. Manuel Garrido, el ex diputado. ¿Ah, sí? Exactamente. Que, bueno, Ahora. se retiró de la actividad pública al principio con mucho prestigio. Exactamente. Garrido. ¿Qué Sí. pasa? Lo que para mí está cuestionado acá, y muchos lo han cuestionado, es que en tiempo récord, bien que se inicie, va a tratar de ser designado este órgano clave antes de que cambie la composición del Congreso. ¿Por qué? Porque necesita 2/3. Los 2/3 de este Congreso no son los 2/3 después del 10 de diciembre. Más vale. Y este va a ser un cargo donde tampoco está muy claro cuáles van a ser los requisitos que van a tener en cuenta para designarlo. A cada uno de los diputados, el proceso no será simple, requiere los 2/3, debe ser independiente, debe ser apolítico el defensor del pueblo. Claro. Y hasta ahora, a cada uno de los diputados de la comisión, que está conformada por Anabel Fernández Agasti, está conformada por Cecilia Moró, está conformada por Margarita Stolbizer, y hay otros cargos que cesan su mandato en diciembre, van a designar los 3 candidatos. No está muy claro con qué criterio. Estaremos atentos para ver si realmente va a ser una persona independiente y con un gran prestigio, o termina siendo un militante como alguno de estos nombres que te traje. Buenísimo. Débora, fue un momento muy especial el que se vivió hoy en tu programa con Cristian Ritondo, pero básicamente con Santilli, Sí. un momento de emoción más allá de la política, algo que tiene que ver con ser padre, con relación de pareja. ¿Por qué no nos contás qué pasó con esa emoción que transmitió Diego Santilli? Sí, la verdad que se había esbozado algo cuando se vio ese video en el que él, mirando la pantalla, esperando los resultados, ve que había ganado y se abraza mucho a su hijo, pero también a su esposo, Aniela de Mayorana, a Cristian Ritondo, a Guillermo Montenegro. Pero anoche yo vi, ya a la madrugada de hoy, un posteo de su hijo muy sentido, extenso, reconociendo a su padre, la tarea que habían hecho juntos, los kilómetros recorridos en esa campaña de 18 días. Ahí está el posteo de Nicanor Santilli Pasos. Y bueno, hablando de lo orgulloso que estaba él por ser el hijo de Diego Santilli, que además de ser un dirigente político que había hecho una campaña histórica, era un gran padre. Y bueno, y esa fue la verdad que nadie esperaba que Santilli llorara, pero bueno, no pudo contener la emoción y bueno, es un rasgo humano que distingue a los políticos, ¿no? Y que vale resaltarlo cuando prima por sobre el político coacheado, si querés, que tiene un único objetivo, que es transmitir un mensaje vinculado con su filiación partidaria. Acá fue el padre el que estuvo sobre la mesa y sobre la emoción. Impresionante. Además, en el tuit Nicanor desliza también una crítica a su propia madre, no la nombra, pero dice los golpes que hemos recibido, algo así como incluso de donde no lo esperábamos, ¿no? Exacto. No lo dice últimamente. La madre del chico, la ex mujer de Santilli, ha sido muy dura y muy crítica con el propio Diego Santilli. Sí. Tengo un datito de Brasil. Sí, por favor. Perdón que cambie el clima. No, está muy bien, información de último momento. La operación contención, Claudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro, pidió la transferencia de 10 presos de alta peligrosidad, ya que tiene pruebas de que son los que están comandando este operativo del Comando Vermelho, que está justamente contraatacando a los grupos militares allí en Brasil. Estado en Estapa 2, Zona Norte, Alemão y Pena. Es una información de último momento que demuestra que desde las cárceles se está controlando el poderío territorial. Cruzaron micros, ¿no?, para que no entraran las fuerzas militares. Impresionante, generaron barricadas con micro, unas armas un poder tienen territorial de ultísima generación. y una capacidad combativa con materiales de última generación. Las más armas sofisticado que los propios militares y las fuerzas oficiales. Cualquier similitud con la Argentina, ojo con esto, ¿no? Porque porque se vienen para acá.
comandar desde las cárceles a los grupos narcoterroristas. Sin duda. Carlos Rucau, un ganador del domingo, gracias por haber venido. al Silvina contrario, Martínez, al contrario. Débora Plaskett, Gracias. Machiavelli, Claudio, otro ganador. Nosotros también a veces ganamos, ¿eh? Nosotros también. Muchísimas gracias por haber venido. La Nación junto a OSDE presentan Bienestar. Es la marcha del león, rugiendo cada